Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo completo y vamos entonces a entrar al pasaje de hoy. Como ustedes saben, estamos en una pausa a la serie expositiva del Evangelio de Juan. Estamos predicando el Evangelio de Juan de manera expositiva y ya vamos para el capítulo 10. Pero hemos hecho una pausa porque como iglesia estamos en un proceso de nosotros elegir diáconos, servidores para el servicio de la iglesia. Y estamos en un pasaje precisamente para que la palabra de Dios nos guíe en cómo nosotros podemos hacer eso. Recordemos que esta es la iglesia de Dios, no es nuestra. Y la palabra de Dios nos instruye, nos muestra, nos da principios de cómo podemos ser fieles en cómo nosotros hacemos iglesia. Y por eso hicimos esa pausa. Es importante predicar acerca de esto para luego regresar a Juan. Amén. Así que leemos Hechos capítulo 6, 1 al 7. Ya predicamos la primera parte el domingo pasado y continuamos en el mismo pasaje. Dice, por aquellos días, dice la palabra de Dios, a multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y en muchos sacerdotes obedecían la fe. Mi hermano, este pasaje no solamente es pertinente para nosotros como iglesia en este tiempo, sino que es pertinente para toda persona que se llama cristiano. Porque en este pasaje vamos a ver algunas características que los apóstoles le dan a los discípulos de Cristo, a la congregación, para buscar a estos hombres. Ahora bien, no sé si usted se acuerda, por lo menos yo cuando jugaba baloncesto por mi casa, hace un tiempito atrás, tratamos de hacerlo recientemente y no nos salió muy bien, pero por lo menos hicimos algo. Pero el punto es que yo bajaba todos los días a la cancha y siempre bajaban las amistades y empezaba a formarse el grupo y llegaban 10 y dijimos, pues ya estamos ready para el doble cancha, como decimos. Pero de momento llegaban 11, llegaban 12 y joder, alguien se va a quedar fuera. Entonces empieza una incomodidad silente de a quién van a escoger para el equipo, ¿verdad? Modesto y aparte, a mí siempre me escogían. Pero el punto es que para algunos, ya no me escogen. Para algunos era un momento de tensión y en ocasiones pasé por esa tensión porque bajaban muy buenos jugadores. Y uno decía, bueno, yo creo que no me van a escoger. ¿Qué pasaba? Entonces empezábamos a tirar, empezábamos a prepararnos para el juego y 2 líderes de la nada se escogían y empezaban a tirarla para ver quién escogía. Y yo nunca vi que antes de escoger a alguien para el equipo dijeran, es un hombre santo, vente para mi equipo. Es un hombre piadoso, está lleno del espíritu, es manso, trata bien a su esposa. Ninguna de esas cosas eran relevantes para el juego porque lo que se quería era personas con habilidades para ganar. Los más altos, los más veloces, los más que drivean, los más que meten la bola, los mejores que estén capacitados para llevar al equipo a ganar con las habilidades independientemente de su carácter. Así era. Y así es, y lamentablemente sigue siendo en muchos lugares, incluyendo la iglesia. Lamentablemente,
Sucede en el trabajo, sucede en los negocios, sucede en otros escenarios, pero también sucede en la iglesia. Tendemos naturalmente, hermanos, a escoger a las personas no necesariamente por su carácter probado, sino por las habilidades demostradas. Es natural. En vez de que cada uno conozcamos a esa persona en particular, nos enfocamos en lo que sabe hacer. Esos son los estándares del mundo, pero no son los estándares de Dios. Las habilidades externas, mis hermanos, el carisma, las conexiones, el resumen, las posiciones que ha vivido esta persona, el resumen y la experiencia, puede servir, ¿sí? Pero no son la base para nosotros poner hombres al servicio en la iglesia. No son la razón primordial para ponerlos al servicio, aunque debe haber alguna de estas habilidades. La palabra de Dios es suficiente y verdadera para guiarnos hoy a ver cómo la iglesia en el primer siglo, y luego Pablo a Timoteo cuando le escribe más adelante, mira estas características en estos hombres particulares, en estos creyentes particulares para ponerlos en el oficio de ancianato y diaconado. Por lo tanto, hoy vamos a ver, mis hermanos, el mismo título, los diáconos son el cuidado de Dios para la iglesia, segunda parte, pero hoy veremos entonces el carácter probado que sostiene el servicio, ese es lo primero que vamos a ver. La delegación y la participación comprometida protegen la misión, esa es la segunda cosa que vamos a ver, la delegación y la participación comprometida protegen la misión. Y en tercer lugar, vamos a ver la bendición y el fruto que produce Dios en una iglesia como esta. Amén. Así que leímos el pasaje completo. La vez pasada vimos un poco de la problemática, el contexto, la queja, el bochinche y cómo los apóstoles manejaron esta situación. Si no ha visto la predicación, está disponible en YouTube, la puede ver. Pero hoy nos vamos a concentrar en cómo respondieron los apóstoles y a qué hombres escogieron. Versículo 3. Cuando se surgió la queja, surgió el bochinche, amenazas de división, llevan a los apóstoles la queja y los apóstoles le dicen, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, versículo 3, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estamos viendo en primer lugar el carácter que sostiene el servicio. Así que, luego de esa reunión congregacional, los apóstoles se dirigen a la congregación y le dicen, escojan 7 hombres. 7 hombres. Es decir, la congregación tenía una tarea que hacer. ¿Lo vieron ahí? Debían discernir bajo la dirección de los apóstoles las características de los hombres que están entre ellos. Y la lectura natural del pasaje sugiere que estos hombres ya estaban sirviendo a la iglesia de manera visible entre ellos. Porque mira cómo dice el texto, escojan entre ustedes 7 hombres. O sea, estos nombres que salen, que vamos a ver a cada uno de ellos, muy probablemente ya estaban sirviendo de manera visible, de manera sin ningún oficio en la iglesia. Ahora bien, miremos con atención los requisitos que los apóstoles le dicen. Le dicen que sean de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de sabiduría. Es decir, de todos los hombres no van a escogerlos a todos, van a escoger a 7. Son limitados la cantidad de hombres. Esto limita, ¿no? Y puede poner un criterio en la congregación de discernir quiénes muestran más esas características. Ahora bien, no es cualquier hombre. Tiene que tener estas características. Tiene que tener estas características. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿en realidad hace falta estas características para servir mesa? ¿Ha pensado en eso? En realidad hace falta un hombre lleno del Espíritu Santo, de buena reputación y de sabiduría para el repartimiento diario del sostenimiento de la viuda. La respuesta concreta es sí, porque la Biblia lo establece y Dios guió a estos hombres para que lo establecieran de esa manera. Pero también recordemos que estamos hablando de hombres que estarían en medio de la congregación
escuchando quizás las quejas de los hermanos, sirviendo a la necesidad de los hermanos, administrando el dinero de la iglesia para el servicio. Por lo tanto, era importante que estos hombres tuvieran unas características para proteger el testimonio del liderazgo y del evangelio y no traiga reproches. Debían tomar decisiones estos hombres de cómo suplir estas necesidades, por eso necesitaban estas características. Ahora bien, fijémonos más detalladamente. El verbo que se utiliza para estas características es un participio presente en el griego, que no significa otra cosa, es que están demostrándolo ahora mismo. Estos hombres que tú vas a mirar ahora mismo están llenos del Espíritu Santo, no en el pasado, por decirlo de una manera, son llenos de sabiduría, no en el pasado, ahora mismo, y están siendo sabios ahora mismo. ¿Lo ven? Eran frutos observables en estos hombres. La iglesia podía ver la obra de Dios en ellos. No era un fruto que ellos, como una cadena de mercadeo, escójame, mírame, soy sabio. No. Era un fruto visible ya. No era algo producido por ellos como un tema de mercadeo para que lo escojan, sino que eran ya visibles en medio de la iglesia. Ahora veamos en primer lugar la primera característica, de buena reputación. Se traduce también en algunas Biblias, mis hermanos, como de buen testimonio. Es decir, esto abarca todos los aspectos, mis hermanos, todos los aspectos del carácter de la persona que terminan en una aprobación pública. Eso es de buen testimonio o de buena reputación. O sea, no es solamente que externamente los demás tengan una buena opinión de esa persona por lo que aparenta, sino porque en verdad, luego de ser investigado, de luego ser visto y puesto a prueba de su vida, no se puede decir nada que es un reproche. Eso es de buena reputación. De hecho, Pablo igualmente le dice a Timoteo que los diáconos deberían ser dignos de respeto antes de ponerlos como diáconos. Que no es otra cosa que deben ser un ejemplo a la grey en su propia vida. Carga la idea de honra. Ser tenido en alta estima. Es un hombre que al mirarlo tenemos estima porque es un hombre de respeto. Es un hombre que se ha ganado el respeto de la iglesia, de los hermanos, por cómo vive. Mi hermano, no estamos hablando de que tenían que ser perfectos. No estamos hablando de eso. Pero sí de una vida que palpablemente la obra de Dios estaba en medio de ellos. Y la expresión griega implica hombres bien atestiguados. En otras palabras, personas cuya vida es reconocidas como íntegras. Eso es de buena reputación. ¿Ok? Pero la segunda característica que los apóstoles le dan a la congregación que debían mirar en estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Como vimos esta mañana, no significa necesariamente o el aspecto de que hablaban en otras lenguas o que gritaban o se sacudían en el servicio. No se refiere a eso de llenos del Espíritu Santo, sino que se refería a vivir. Estos hombres viven bajo el control y la influencia del Espíritu en su vida. Eso significa llenos del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Efesios 5, cuando Pablo le dice a los creyentes, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos de ¿qué? En otras palabras, que el vino no influya en ustedes de manera que se comporten de manera vergonzosa porque están siendo controlados por los efectos del vino, sino que ustedes sean llenos del Espíritu Santo para que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. Es decir, una vida llena del Espíritu Santo es una vida controlada por la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Estos hombres servidores estarían trabajando, mis hermanos, con almas, con personas. Estarían más que sirviendo físicamente, aunque sí, muchas de estas necesidades posiblemente era causa de pecado. Por lo tanto, necesitaban el Espíritu Santo para poder cómo actuar en esos momentos. Además, estos hombres iban a enfrentarse a la división, posiblemente a la murmuración, a las quejas, y tenían que tener el control del Espíritu Santo sobre su vida para poder manejar todo esto.
Mi hermano, ¿cómo se ve un hombre lleno del Espíritu Santo? Lo que podemos decir es, ¿qué produce el Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿Cómo yo sé si yo estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Es decir, estos hombres debían ser hombres piadosos, que en su vida era palpable el fruto del Espíritu. Una vida marcada por la obediencia a la palabra y la dependencia de Dios. Pero la última característica es lleno de sabiduría. Es decir, sabiduría quiere decir conocimiento aplicado. Sabiduría quiere decir conocimiento aplicado que glorifica al Señor y edifica a los otros. Eso es sabiduría. Muchas personas tienen inteligencia o tienen conocimiento, pero la sabiduría se distingue porque es saber aplicar ese conocimiento en momentos adecuados. Y particularmente la sabiduría bíblica, de manera que glorifica a Dios y edifica al hermano. Así que estos hombres debían ser capaces de resolver problemas, asuntos difíciles, de modo tal que aplicaran la palabra de Dios de manera que Cristo fuera glorificado y las vidas edificadas. Y en contexto de división y tensión, eso es difícil. Cuando hay dos personas ensimismadas quejándose, uy, es un estado muy difícil de sacarlas de ahí. Usted lo sabe porque usted es uno de ellos, igual que yo. Y los diáconos iban a tratar con conflictos, necesidades humanas reales, aún quejas reales, en decisiones prácticas. Y los diáconos, por lo tanto, estos servidores, particularmente en el pasaje, en el contexto, debían saber aplicar la palabra de Dios con precisión en momentos particulares. Sabios, llenos de toda sabiduría. Pero también el texto nos llama a mirar que estos hombres a quienes debían buscar como servidores, en otras palabras, eran un brazo de ayuda para los apóstoles. Es decir, vemos en el texto que hay una delegación de tareas a estos hombres. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos hacer esta tarea porque debemos dedicarnos a predicar y orar, pero vamos a delegar esta tarea a estos hombres. Es decir, ellos serán los encargados, los responsables de ejecutar esta tarea de las necesidades físicas de la población cristiana, de la iglesia. Y con esa delegación también tienen autoridad, porque tienen que tomar decisiones. O sea, si yo le digo, yo te delego esta tarea, pero no te doy espacio para que tomes decisiones de ella, tú estás simplemente repitiendo lo que yo te diga. Y yo me estoy cargando. Pero si yo quiero descansar de una tarea porque tengo que hacer otra, yo tengo que darle un rango de libertad a esa persona para que tome decisiones y por lo tanto un rango de autoridad delegada. Por eso estos diáconos, de alguna manera u otra, tienen un rango de autoridad delegada por los apóstoles para que cumplan su tarea. Y una observación final, mi hermano, de este primer pasaje que veo en versículo 3. En la iglesia de Cristo, apunte esto bien, en la iglesia de Cristo siempre es más importante el carácter que la capacidad. Es decir, mis hermanos, claro que las habilidades de administración o tal vez las experiencias de un hombre pueden ser útil para el ministerio, para servir de manera más efectiva, pero sobre todas esas cosas, Jesús cuida a su iglesia poniendo a hombres primariamente con un carácter formado antes que habilidades desarrolladas. Es decir, para Dios siempre lo que somos es más importante de lo que hacemos. Repito nuevamente, para Dios siempre lo que somos es más importante que lo que hacemos. Y lo peor que le puede pasar a una iglesia o cualquier lugar, sea el trabajo, la familia, donde sea, es poner hombres en el liderazgo, en el servicio, con muchas habilidades, pero sin un carácter formado, porque al final hará más daño haberlo puesto que no haberlo puesto. Recordemos que así como los ancianos, los diáconos debían ser un ejemplo
a la grey de lo que es un creyente maduro. Y siempre los ejemplos establecen el estándar. Querámoslo o no, estamos influenciando. El diácono influencia como un estándar de creyente maduro y Dios cuida a su iglesia poniendo diáconos con carácter probado. Algunas aplicaciones, mi hermano, sobre todo esto. Particularmente miembros de Iglesia Bíblica Metro, nuestro carácter es más importante que nuestras habilidades. Gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por el servicio, gloria a Dios por poner sus corazones, poner las manos, los pies, las ideas. Hay tantos hermosos ministerios haciendo tanto en la iglesia, pero amados hermanos de Iglesia Bíblica Metro, ¿cómo está nuestra vida? No podemos reemplazar con el servicio lo que no somos como personas. Si somos honestos, en realidad, ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera este servidor que está aquí delante de ustedes, puede delante de Dios pararse a rendir un servicio aceptable a Dios a no ser por medio de Jesucristo. Eso estamos claros. Es por gracia, definitivamente. Pero no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de que sinceramente aquellos que estamos sirviendo de alguna manera u otra en la iglesia, estamos luchando con nuestro carácter conforme a la palabra para que sea más semejante a Cristo mientras servimos a los hermanos, o somos muy servidores aquí y unos vagos en casa, o somos muy amables aquí y maltratadores en casa, o somos muy hacendosos aquí y siempre dando de todo, pero en lo privado somos otras personas. No sé si entiende lo que les quiero decir. Lo que somos para Dios es más importante de lo que hacemos. Por eso, aunque estamos viendo cualidades bíblicas para hombres llamados a servir de manera oficial en la iglesia, estas mismas características son para todo creyente, sea diácono o anciano, o sean creyente, discipulador, evangelista, lo que sea. Todo creyente está llamado, como dice Filipenses 2:14, a hacerlo todo sin murmuraciones y contienda para que sea, mira lo que dice la palabra, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Todos los creyentes son llamados a ser irreprensibles igual que los diáconos. Y debemos preguntarnos, ¿mi vida realmente adorna el evangelio como vimos en Timoteo? ¿O trae una nube a lo que es el evangelio a los que me ven? Mi familia diría que soy la misma persona en mi casa que en la iglesia. Mis compañeros de trabajo saben que soy creyente por mi carácter. Porque el servicio cristiano no comienza en el ministerio, ni en plataforma, ni sirviendo en la iglesia, sino en la vida diaria. La Biblia nos llama a ser todos llenos del Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a Éfeso también, le dice, todos los creyentes debemos buscar esa llenura del Espíritu, que bíblicamente no es una experiencia espiritual particular, ni una fuerte emoción, sino estar bajo el control de la palabra de Dios en todo lo que hacemos, como dice Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo. De hecho, después que dice eso, ¿sabe lo que empieza a decir Pablo? A hablar, particularmente los que estamos casados, a las esposas a la sujeción y al esposo al liderazgo sacrificial. Así mostramos la llenura del Espíritu Santo. Esposa siendo sumisa, esposos liderando la casa, hijos sometiéndose a los padres, padres disciplinando a los hijos. Y en todo ese capítulo 5 de Efesios, huyendo de la inmundicia, viviendo en santidad, mostrando el amor de Dios, siendo pacificadores, dispuestos a poner el orgullo al lado. Todo eso es ser controlado por el Espíritu Santo. Dispuesto a perdonar. Particularmente disfrutando de una vida de comunión con Cristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios gobierne mis decisiones? ¿O está chévere lo que predican el domingo, pero yo vivo distinto en la semana? ¿Hay una desconexión de lo que se dice domingo y miércoles a lo que vivo en la semana? ¿O lo que pasa en la semana es un reflejo de mi sincera lucha débil, pero en dependencia de Dios, de aplicar lo que estoy aprendiendo? Eso es ser controlado por el Espíritu Santo. Pero también todo creyente es llamado a ser sabio. Son las tres características que dieron por los diáconos, pero todo creyente. Mira cómo dice Efesios 5 también. Mirad pues cómo anden con toda diligencia, que no anden como necios, sino como sabios. ¿Sabe qué dice después?
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto fue escrito a creyentes. No debemos andar como necios, sino como sabios. Los diáconos, sí, también los diáconos, pero los creyentes, sí, todos los creyentes. ¿Sabe cuál es el primer paso para ser sabio que dice el proverbio? El temor al Señor. Temerle. Sin temor al Señor, sin una reverencia a Dios en todo lo que pensamos, hacemos o decimos, no hay ninguna sabiduría. No importa lo que tú decidas. No importa cuánto te lo aplaudan los hombres. Si no hay temor del Señor cuando hacemos lo que hacemos, no hay sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. También así que implica esta sabiduría hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Crecer en conocimiento aplicado de lo que estoy aprendiendo para hacerlo para edificación de la iglesia. Estos diáconos debían ser sabios en su estrategia, en cómo hablar, en cómo decir, en cómo pensar, en cómo organizarse, en cómo distribuir, y debían crecer en ese crecimiento, en ese entendimiento. Nosotros también, en las habilidades que Dios nos ha dado. Pero también significa tratar y actuar bien, escuchar primero, antes que hablar, y cimentar toda decisión sobre la base de la Escritura. Por lo tanto, mis hermanos, la congregación de discípulos tenía una encomienda de buscar estos hombres con las características y traérselos a los apóstoles, mientras los apóstoles se dedicarían en su ministerio a continuar orando y al ministerio de la palabra, recordando que el ministerio de la palabra no es simplemente la predicación, sino todo lo que hacen los apóstoles por medio de la palabra. Ellos visitaban, ellos llevaban el evangelio, ellos evangelizaban, ellos aconsejaban, ellos animaban, ellos ordenaban, todo lo que implica el ministerio de la palabra. Recordemos algo, cuando vemos este pasaje, Jesús está guiando a su iglesia para que su misión continúe. Eso es lo que está pasando aquí en Hechos. Jesús está en los cielos guiando a su iglesia para que su misión continúe. Por eso veamos en segundo lugar cómo la delegación y la participación protegen la misión. Ya vimos en primer lugar el carácter probado para el servicio, y ahora veamos en segundo lugar la delegación y la participación protegen la misión. Versículo 5. Lo propuesto, dice el pasaje, tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron. Voy a dejarlo ahí un momentito. Antes de continuar, veamos aquí una creciente iglesia practicando un principio importante de participación comprometida guiado por sus líderes. Mi hermano, este es el retrato de cómo una iglesia debe ser. Lo propuesto por los apóstoles como sus líderes, es decir, es delegar las tareas a otros hombres, y dice que la congregación de discípulos recibió el consejo de los apóstoles y le agradó y siguieron su consejo. Tuvo aprobación de toda la congregación. Quedaron complacidos, satisfechos con la solución de sus líderes. Y en ese espíritu de armonía, entonces pudieron escoger a 7 hombres. Porque si no había armonía, por más que los apóstoles dijeran, entonces las características, yo no voy a mirar eso porque yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Pero había armonía, había unidad entre el liderazgo piadoso de estos apóstoles y la congregación de discípulos. Recuerden que cada detalle que nos escribe Lucas aquí es importante. Y está describiendo no solo lo que pasa, sino cómo pasan las cosas cuando Dios está guiando a su iglesia. Pero veamos los nombres de los hombres que escogieron. Dice que escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Yo sé que a simple lectura no podemos ver quizás lo que está pasando aquí en esta lista de nombres que escogen para el servicio, pero Lucas nos está comunicando algo bien brutal que está pasando detrás de todo esto. En primer lugar, todos los nombres que aparecen aquí son de descendencia griega. Recordemos el problema. Las viudas de tradición griega, o sea, judíos que se fueron al exterior y adoptaron el lenguaje y las costumbres de los griegos, que vinieron a visitar Jerusalén, se convirtieron, se quedaron en Jerusalén, se quedaron sin sinagoga, eran las que estaban siendo desatendidas. Había un tema cultural ahí. Tú hablas distinto a yo, tú piensas distinto a yo, tú haces costumbres distintas a las mías, aunque eres judía, pero te veo raro. Eran New Yorkers en Puerto Rico. Y los nombres de los hombres que escogen son todos New Yorkers, para que entendamos el contexto. Son todos griegos.
Esto muestra la sensibilidad y la sabiduría de la iglesia que permitieron participar a hombres que se identificaban con el grupo afectado a que sirvieran en esa área. Para muchos en la carne podía significar perder el control. Un judío podría decir, no, no, pero es que, tacho, ahí no hay ningún judío. De acá de pura cepa de Jerusalén. Pero no, vemos la sabiduría y la unidad y la armonía. Vemos al Espíritu Santo obrando en medio de esa iglesia. Esto requiere mucha humildad. Confianza en la obra del Espíritu en medio de esa iglesia. Pero notemos también en la lista que primero está ¿quién? Esteban, el primer mártir. Esteban. Antes de predicar uno de los mejores sermones predicados y registrados en el Nuevo Testamento, que está en Hechos 7, mostrando un manejo impresionante de las Escrituras, antes de que con valentía enfrentara a los judíos y a los sacerdotes, y lleno de Espíritu Santo les predicara el Evangelio a estos judíos, antes de Esteban morir apedreado por predicar a Cristo, antes de ser recibido en el cielo por el mismo Cristo puesto de pie a la diestra de Dios, antes de interceder por aquellos que le apedreaban, este hombre fue reconocido como un servidor de la comunidad de discípulos. Aquí vemos un carácter probado porque él podía decir, yo soy muy teólogo, yo entiendo muchas cosas, eso de servir no es para mí, déjaselo a otro que tú sabes, yo sé mucho. No, no tenía la teología en la cabeza, la tenía en el corazón. Y si usted mira el pasaje de Hechos 7, ese sermón está, wow, él cogió todas las escrituras y las conectó con Cristo. ¡Pam! Era un teólogo, era un conocedor de las escrituras y posiblemente era un líder, porque aparecer primero en la lista posiblemente era un líder de allí, de la comunidad. El líder se puso a servir. ¿Ven? ¿Ven cómo la cultura del evangelio es distinta al mundo? En el mundo los más que saben, tienen y pueden, siéntalos al frente, no les pongan, qué bajeza, levantar un vaso del piso, ¿no? Oh, mis hermanos, que mucho nos enseña la palabra. Precisamente este texto nos enseña y nos dice que era un hombre lleno de fe, y aquí está la clave, y del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Vemos un hombre que sirvió en el ministerio de las mesas a unas viudas pobres, siendo un hombre talentoso, siendo un hombre habilidoso en palabras. Yo creo que él aprendió lo mismo que Jesús le enseñó a sus discípulos en Marcos 10:43, cuando habla de la grandeza y diciendo, pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor, el que de vosotros quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. El primero y el grande en el pueblo de Dios, el más que sirve. Aleluya. Pero miramos otro nombre, Felipe, el segundo en la lista. Cuando continuamos leyendo Hechos, interesantemente, luego del capítulo 6, aparece Esteban en el capítulo 7 predicando, y ahí viene, ¿verdad?, el apedreamiento y la persecución en el capítulo 8. Y en un contexto de persecución, Felipe predica el evangelio, y mientras Saulo rezaba con los creyentes, este hombre se movió a llevar el evangelio sin temor hasta Samaria. De hecho, si leemos el capítulo 8 de Hechos, como llega a Samaria, Dios le empodera por medio del Espíritu Santo para dar grandes señales, y hizo milagros y prodigios a este hombre, Felipe. Es el mismo que después vemos hablándole el evangelio al etíope de camino, que no entendía las escrituras, y le mostró por todas las escrituras lo que decían de Jesús, a partiendo del texto que era de Isaías que estaba leyendo el etíope, hasta bautizarlo. Mi hermano, este hombre no solamente era valiente, era tenaz, con dominio de la escritura, hizo grandes milagros, pero estamos leyendo aquí que era el segundo en la lista para servir la mesa. Esto nos dice mucho de su carácter también y su devoción a Dios. Los demás, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, entre otros, la Biblia quizás no nos da muchos detalles sobre sus vidas, pero esto también nos enseña algo hermoso, mis hermanos.
El reino de Dios avanza con muchos anónimos. Muchos hombres, ni siquiera nosotros recordaremos los nombres, pero Dios sí los recuerda. De hecho, si tú y yo estamos aquí con una Biblia abierta, hablando el Evangelio y hemos sido alcanzados por la gracia de Dios en esta remota isla, piensa en Medio Oriente, y mira dónde estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, fue por nombres y nombres y nombres de personas que no conocemos, que dieron su vida, que fueron valientes, que cumplieron la gran comisión de hacer discípulos para la gloria de Dios, hasta que el Evangelio llegó aquí, nos alcanzó a nosotros, hemos sido salvados, no los conoceremos aquí, pero en la gloria los conoceremos. El Evangelio avanza con anónimos. Lo importante es que todos nosotros, aparezcamos en YouTube o no, tengamos una cuenta en Instagram o no, tengamos un título o no, al final del día se escuche nuestro amado Señor diciendo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que mueve el corazón del creyente. Es la visión de Cristo, como cantábamos, no es reconocimiento de los hombres. Ahora bien, mi amado, algunas aplicaciones. Oh, mi amado y mi hermana, ¿acaso no vivimos para ese día escuchar al Señor decir eso? Quizás tú no estás siendo llamado hoy, como algunos hombres, al diaconado. Quizás tú no estás llamando hoy, quizás para el oficio pastoral. Pero Dios no solamente te ha salvado y te ha puesto para que disfrutes de Él, sino que te ha dado un don, una medida de gracia y un contexto para que puedas servir a Dios en ese contexto. Por lo tanto, hombre, ¿cómo están sirviendo a la iglesia local? Uno con más tiempo, otro con menos, otros con los recursos. A uno Dios le da más, uno le da menos, uno pueden dar más, uno pueden dar menos. La pregunta es cómo estamos usando nuestra vida para el servicio de la iglesia, para la edificación de los santos del cuerpo de Cristo. ¿O tú eres muy dotado para servir? ¿Ves a la iglesia como una interrupción de tu ajorada agenda o como el campo del servicio que Dios te ha dado para que des tu vida? Amada hermana, ¿cómo está sirviendo el cuerpo de Cristo? Y particularmente a las hermanas que están criando y levantando una generación piadosa. Tu servicio al Señor será muy limitado en el sentido de que quizás tú no estés en púlpito o cantando o sirviendo en muchos ministerios, pero tú tienes una labor, mujer, que estás criando, criar esa generación piadosa para la gloria de Dios. Y ese es tu servicio al Señor. Y eso es hermoso delante de los ojos de Dios. Eso lo aborrece el mundo, pero delante de Dios es hermoso. O quizás también siendo ayuda idónea de tu esposo, para que él pueda seguir sirviendo a la iglesia de otras maneras. Pero yo creo que aún en la crianza hay campos donde podemos relacionarnos con otras hermanas que están en el mismo caminar. Necesitamos orar unas por otras, necesitan animarse unas a otras, mi hermana. En el lugar donde Dios te ha puesto y te ha dado, ¿cómo estás sirviendo al Señor? Una aplicación adicional antes de culminar este punto, mi hermano. Yo sé que Lucas resume lo sucedido y no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde la reunión congregacional que tuvieron de miembros a la elección de estos hombres. No sabemos. Pero se desprende del texto que tanto los líderes como la congregación estaban comprometidos con el bien de la comunidad de discípulos. Ambos. El liderazgo no eran los apóstoles solos, también la congregación de discípulos estaba comprometida. Podemos ver una iglesia que escucha, responde a sus líderes, una iglesia que participa activamente en la solución, una iglesia que siguió el consejo de sus líderes buscando hombres según esos parámetros. Seguramente oraron, evaluaron, quizás preguntaron a estos hombres. De hecho, el pasaje dice que se los presentaron, versículo 6, se los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron las manos sobre ellos. Es decir, como iglesia los vieron, pero los apóstoles, después de orar, tomaron la determinación final para poner las manos sobre ellos. Claramente, mis hermanos, aquí hay una iglesia, Iglesia Bíblica Metro,
que sabe muy bien cuál es su rol, particularmente a los miembros de Iglesia Bíblica Metro. Sabe cuál es su rol como iglesia, pero también sabe cuál es el rol de los apóstoles y de los líderes en su iglesia. Es una armonía hermosa. Es una armonía hermosa. Pero hay algo más que nosotros debemos resaltar aquí, y es cómo el compromiso y la participación de la iglesia produjo una solución piadosa que bendijo la misión, que trajo bendición a la misión. Por lo tanto, miembro de Iglesia Bíblica Metro, ¿cómo estás tú comprometido con los asuntos de la iglesia local? ¿Cómo está tu involucramiento en los asuntos de la iglesia? ¿Eres parte de la solución o tú le dejas eso allá a los líderes, al pastor con ese asunto? Cada cosa que pasa, díselo al pastor. Ajá, todo, díselo al pastor. Si está en el rango de lo que Dios te ha dado, ¿por qué no ministras? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no estás ahí? ¿Cómo estás comprometido con lo que pasa en la iglesia? De hecho, miremos cómo concluye esta porción. Veamos en último lugar, Dios bendice la misión. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué glorioso leer esto, ¿no? La palabra de Dios crecía, es decir, debido a que los apóstoles no descuidaron el ministerio de la palabra para servir las mesas, sino que delegaron esta tarea a hombres puestos al servicio con el carácter probado. Esto les dio la libertad de continuar predicando el evangelio al punto de que sacerdotes venían a la fe. Y se multiplicaban los discípulos. Aún más, dice ahí. Aún más. Este es el alcance de la palabra de Dios que tiene cuando una iglesia opera de esta manera. Hoy, mis hermanos, si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver en este libro de los Hechos que la iglesia avanza en la misión de dar a Cristo a conocer, no solamente en Jerusalén, sino en Samaria, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, mi hermano. De la misma manera, gloria a Dios que esta iglesia siga creciendo, gloria a Dios que sigan viniendo más discípulos aquí, gloria a Dios, pero yo creo que la misión no es crecer para arriba, sino la misión es crecer para los lados. Yo creo que al igual que el patrón bíblico, debemos como iglesia comenzar a orar y a mirar a dónde Dios nos está llamando para que haya más iglesias que proclamen a Cristo y que hagan discípulos para Cristo. Iglesias bíblicas, iglesias sanas. Porque iglesias o centros de reunión de personas que se llaman iglesias hay muchas. Pero iglesias bíblicas, donde Cristo se ha glorificado y exaltado. ¿Por qué de Carolina tienen que viajar para acá? ¿Por qué de Caguas tienen que venir? ¿Por qué de Vega Baja tienen que venir? ¿Por qué de todos lados vienen a San Juan? ¿Por qué no comenzamos a mirar como iglesia lo que Dios está haciendo aquí para comenzar a mirar hacia afuera? Para ver cómo, como iglesia, alcanzamos precisamente Iglesia Bíblica Metro, es porque la misión es alcanzar la área metropolitana. Siento mucho a los que son de Caguas, pero los consideramos área metro, está bien. Dios los ha alcanzado también. Les amamos mucho. Siempre nos molesta a los de Caguas. Pero el punto es, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que al igual que los apóstoles protegieron la palabra para que siguiera creciendo, nosotros debemos hacer lo mismo. No mirar para adentro y para arriba, sino para los lados. Porque aquí estamos viendo, mi hermano, en estos versos, el comienzo de la iglesia, cómo se organiza para continuar la misión y expandir el reino de Cristo hasta hoy, luego de 2000 años, que tú y yo tenemos la misma misión que ellos. Hacer discípulos para la gloria de Dios. Y algunas aplicaciones finales, mis hermanos. Aquí vemos cómo Cristo, desde los cielos, exaltados, ascendido, está cuidando a su iglesia mientras avanza su reino. Si nos fijamos bien, cómo Cristo cuida a su iglesia, lo hace proveyendo hombres calificados para el servicio, para proteger su palabra, para que siga siendo predicada. Pero estos hombres son un regalo de Dios para su iglesia, para que la iglesia avance.
Y estos hombres, al final de cuentas, estos servidores, estos diáconos, simplemente son un reflejo de la vida de servicio del verdadero diácono. Este es el Hijo de Dios, mi hermano, que siendo Dios eterno, santo, poderoso, no escatimó ser igual a Dios a pesar de tener sus atributos divinos. Él se despojó, es decir, cubrió su gloria y su grandeza en un cuerpo humano de debilidad. Y dice la palabra que se hizo carne, mis hermanos. Dios se hizo carne, dice la palabra, que habitó entre nosotros, respiró del polvo de la tierra, dice el texto, que estando en la condición de hombre, ese verdadero servidor diácono se humilló aún más, mis hermanos. Si es inexplicable el hecho de insuficiente de que Dios eterno se haya hecho hombre, más inexplicable es el hecho de que habitara ese cuerpo frágil para morir de manera como murió. Y su misión como hijo de Dios, en su misión él se humilló, asumiendo una muerte de cruz humillante, una muerte maldita, donde iban los peores criminales. Allí fue clavado nuestro Señor y Salvador siendo Dios, no se bajó del madero. Jesús, el verdadero diácono, nos sirvió entregando su propia vida para el rescate de nuestras almas, pagando el precio de nuestros pecados, de criaturas rebeldes que escupían su rostro, mi hermano. Para que ahora nosotros como pecadores, al poner toda nuestra confianza y fe en la obra de arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero diácono que dio su vida para servir y no ser servido por el rescate de muchos, es que somos salvos. Ese es el precioso evangelio, mi hermano. Ese es el precioso evangelio que nos impulsa a servir. Porque nosotros, mis hermanos, hemos sido servidos primero por Dios. Nosotros hemos sido primero servidos por Dios siendo sus enemigos. Entregó su vida, nos reconcilió con el Padre y siendo salvados ahora nos pone como sus servidores. Amigo que nos visita, tú necesitas a Jesucristo si no has venido a arrepentimiento y fe. Tú necesitas esa gracia que te alcance hoy. No te vayas de este lugar sin pedirle a Dios, oh, yo quiero conocer a ese diácono verdadero. Yo quiero conocer el servicio de Cristo. Yo quiero saber qué fue lo que Él hizo en la cruz. Y yo quiero venir y arrepentirme de mis pecados y confiar en lo que Él hizo para la salvación de mi alma. Amigo, si tú no tienes a Cristo, no te vayas de aquí sin hacer esa oración. Entonces no solamente tu vida servirá para cosas vanas que se van a quedar aquí en la tierra, porque fuera de Cristo ninguna obra pasa de la tumba. Pero si vienes a Cristo, todas las cosas son nuevas hechas en Él. Y como todas las cosas son nuevas hechas en Él, las obras que hacemos repercuten para la vida eterna. Todo lo demás se queda aquí. Tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu casa, tu carro, tus títulos que tanto te fajaste, tu familia, todo por lo que tú luchaste y te mataste 30 años trabajando, buscando retiro. Todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Eso va a ser nada. Lo único que pasa de eternidad es todo aquello que está en Cristo. Si tú no estás en Cristo, la realidad es que tu vida no sirve de nada. Pero sirve de todo cuando la pones al servicio de Cristo. Así que no te vayas hoy sin recibir esa salvación que Cristo ofrece por medio de la fe. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque en ella vemos, Señor, instrucción divina para nosotros como iglesia. Pero en ella vemos también, Señor, a Jesucristo exaltado. Un Dios que se humilló, un Dios que sirvió hasta el fin. Un Dios, Señor, que no escatimó su divinidad para asumir la muerte de cruz. Que nos sirvió, aun cuando no lo merecíamos. Y dio su vida por rescate de muchos. Yo te ruego, Señor, que la iglesia y aún los hermanos en particular que están siendo llamados al oficio del diaconado puedan ver en Cristo ese diácono perfecto. Que puedan deleitarse en Él. Porque puedan encontrar en Él toda identidad y satisfacción. Y a partir de ahí puedan seguir sirviendo a Dios
y a su iglesia, la cual compró con su preciosa sangre. Gracias por tu palabra. Trae aplicación a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.